Licenciado Mirko Galicic, muchas gracias por estar aquí en el Periodismo de Cuenta. Un gusto. Don Iván, para mí el gusto, como siempre había repetido, es un placer el poder conversar con interlocutores válidos en este caso. Bueno, licenciado, se habló de la fábrica de cemento ante constantes pérdidas, ¿no? El año pasado con 11 millones de bolivianos, este año con 111 millones de bolivianos, luego se bajó a 39 millones. Ahora, ¿qué opina usted? Hay una propuesta de fusión, una especie de volver una empresa mixta. Usted ya había hablado sobre el asunto, por eso vengo a consultarle. Efectivamente, el 2019 tuve la posibilidad, yo diría hasta la suerte, de publicar un artículo denominado Tabla de Salvación de la Cementera Nacional, que cabalmente consistía en la propuesta de una fusión de Fancesa con otra empresa. No puse nombre y apellido de la otra empresa, de tal manera que se podría haber abierto no solamente al sector privado, sino también al sector público. O sea, Fancesa lo que necesita, no importa por qué, pero lo que necesita ahora es unirse con otra empresa para poder crecer y poder ser competitivo. Entonces, este artículo se publicó, un artículo científico, se publicó en la revista indexada Cielo, que es de circulación mundial. Esto fue el 2019. Y he escuchado algunas declaraciones de don Samuel Dore Medina, que, bueno, después de 4 años prácticamente, viene a proponer o a sugerir algo similar. Entonces, dentro de las opciones que se han manejado para reactivar Fancesa, porque ese creo que es el problema y la finalidad que se debe realizar, estaban varias, ¿no?, que no se han implementado oportunamente, y usted sabe, don Iván, que en los negocios lo que prima es la oportunidad, la decisión inmediata, porque después ya es tarde. Entonces, Samuel Dore Medina, tengo entendido que viene a coincidir con la propuesta que yo hice el 2019 y la hice públicamente a través de un artículo indexado, ¿no? Ya, pero él habla de una empresa mixta, de convertir a Fancesa en una empresa mixta. ¿Qué debemos entender por una empresa mixta? Bueno, al final lo que él pretende es que Fancesa se una con otra empresa, pero de su óptica que se una con una empresa privada. O sea, el hecho de que el gobierno, al final pertenece al gobierno, la alcaldía, la gobernación y la universidad, tenga 3 accionistas. Es una empresa estatal, pero no figura siquiera como empresa estatal. ¿Por qué? Claro. Porque está sujeta por el Código de Comercio y su estatuto propio, que es totalmente distinto a lo que son las normas básicas de manejo y fiscalización gubernamental. Entonces, yo lo que entiendo es que Samuel Dore Medina efectivamente habla de lo mismo, habla de fusionar Fancesa, pero con una empresa privada, que en este caso podría ser Soboce, podría ser Cobose de Cochabamba, o Itacamba, que es la empresa que hemos dejado nosotros, que se implementa en Santa Cruz. Mi propuesta iba más allá, decía unirse con otra empresa. ¿Y con cuál sería la otra alternativa? El sector público del gobierno, porque esas sí son empresas estatales, lo que conocemos como empresa cementera de Oruro, que ya está funcionando, y la de Potosí, que está a vísperas de funcionar, que se denominan ESEBOL, Empresas Cementeras Bolivianas. Ya, pero necesariamente estaríamos hablando de una cementera, porque lo que necesitan es capitales, podría ser de otro rubro, implementar ahí, inyectar capitales, ¿eso no se entendería así? No, yo en ese caso no estoy de acuerdo, discrepo, por lo siguiente, porque Fancesa lo que necesita es una serie de sinergias. Las sinergias son ventajas en lo técnico, en lo comercial, en lo administrativo y en lo financiero, hablando de capital, que se logra de la unión de 2 empresas. ¿Por qué no solamente hace falta capital? Porque Fancesa tenía capital. El último año que estoy de gerente, solamente como referencia, porque eso sí me consta, llegamos a generar 263 millones de bolivianos de utilidad. Y ahora Fancesa tiene pérdida. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? El problema ha sido administrativo, ha sido comercial y ha sido financiero. En los últimos 10 años, de tener una utilidad de 263,
se ha llegado a pérdidas. Y en la época de Doria Medina la utilidad llegó a 151. Tampoco fue la mejor época de Francesa, por si acaso, ¿no? Y él mismo lo ha mencionado. Entonces, el buscar capital para cubrir sus necesidades en este momento de financiamiento no creo que sea la solución. ¿Por qué? Porque nos va a llevar a lo mismo. O sea, vamos a inyectar capital y si la administración, que es lo básico, no cambia, vamos a llegar a lo mismo. ¿Cuál ha sido el problema? Una administración con injerencia política. Y posiblemente a eso se refiera Samuel Doria Medina en el sentido de que lo ideal sería conformar una sociedad mixta, una parte estatal o dinero proveniente del Estado y otra parte eminentemente privada, que sería la receta que evita la injerencia política. Pero yo pienso que no. Yo creo que es cuestión de decisión de los accionistas. Entre los 3 accionistas de Francesa decir, muy bien, señores, a partir de este momento erradicamos la injerencia y el manejo político. ¿Qué es lo que ha pasado? La han convertido a Francesa de una fábrica de cemento en una fábrica de juicios. Sí, a eso nos estamos dedicando, ¿no? Que esto, que lo otro, que Pensé que iba a denuncia. decir de pegas, pero me sorprende. No, yo creo que el primer problema es ese. No, la esperanza son los juicios. No. Si uno habla del famoso terreno de Guarnes, ¿no? Ese terreno de Guarnes significa 19 millones de bolivianos, eso costó. Ahora vale 3 o 4 veces más, pero no importa. 19 millones de 263 millones que se generaba por año de utilidad, no es pues nada, ¿no? Suponiendo que ese terreno se pueda vender y se pueda recuperar, eso no significa absolutamente nada para solucionar el grave problema financiero que ha terminado en una crisis económica. ¿Usted cree que todavía se puede salvar la fábrica de cemento? Porque un empresario, no sé, chiquito, un panadero, digamos, o un carpintero, lo que sea, bueno, si reporta una pérdida de 11 millones de bolivianos en un año y luego reporta 111 millones de bolivianos, entonces se asusta, no sé, ajustará algún tornillo, hará algún tipo de maniobra, algún tipo de acción ahí adentro, ¿no? ¿Se puede todavía salvar la fábrica de cemento? Es que, Iván, lo que hemos hecho es eso cabalmente en 10 años. Estamos hablando del 2014 al 2023, prácticamente 10 años. Y en este caso, como es gestión fabril, son 10 años, ¿ya? Ese ha sido el problema, no se ha ajustado a tiempo las tuercas. Yo le voy a dar un dato oficial. El 2014 Francesa contaba con 264 empleados de planta. La última información que está manejando está en cerca de 600. O sea, ya, se han duplicado y algo más. Pero el problema no es ese. El 2014 Francesa llegó a producir 1 millón de toneladas por año. Ahora estamos hablando de 550,000. A ver, mire, el personal se ha subido casi en 3 veces y la producción y ventas, y por ende la utilidad, ha bajado a la mitad. Sí, pero eso no hace cualquier empresario, ¿no? O sea, es una cosa lógica. Un empresario dice, voy a tener mayor cantidad de trabajadores para producir más, y no todo lo contrario, mayor cantidad de trabajadores para producir mucho menos. Ese es el tema. Cuando usted se refería a los ajustes, eso se debe haber hecho paulatinamente. ¿Y resultado de qué es eso? De una mala administración. ¿Por qué? Por la injerencia política. Con el mayor respeto a todos los directores y síndicos que han pasado por Francesa, en muchos de los casos no tenían experiencia de haber administrado un solo día una fábrica de papas fritas. Entonces, ¿cómo esa gente, primero, se ha animado a ir a tomar decisiones en el directorio de Francesa? Y segundo, además, sabiendo que tenía que obedecer ciertos lineamientos eminentemente políticos. Está demostrado en el mundo que el Estado no es un buen administrador privado. ¿Por qué? Porque es de todos y es de nadie. ¿No? Claro, a la hora de salir en la foto están todos. Y a la hora de cubrir pérdidas como ahora, no hay nadie. Otro aspecto, un Estado que está manejado por un gobierno que es político va a meter pues a su gente. Y su gente no precisamente es la mejor, por un lado. Y por otro lado va a tratar de meter a más gente. Y va a hacer que se infle la planilla de sueldos, que en este caso acabo de decirle,
con seguridad que se ha triplicado. Se triplican los costos de mano de obra, sueldos y salarios, y se bajan los ingresos a la mitad. Ese es el resultado. Bueno, cuando habla Samuel Doria Medina de la fábrica de cemento, la nueva línea de producción, la nueva fábrica de cemento, él dice que fue una muy mala decisión hacerla en Sucre, uno. Yo he escuchado de algún comentario que no debería hacerse incluso una nueva línea de producción, porque de nada sirve apagar la fábrica que estaba funcionando y era, bueno, más o menos eficiente, hacer una nueva para implementar esa y dejar de hacer funcionar las otras. Y el famoso ni un tornillo a Santa Cruz. O sea, ¿qué opinas sobre el tema? No, es que el proyecto era originalmente, elaborado en 2012, era hacer la fábrica en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque Francesa vendía el 72% de su producción a Santa Cruz. Y el problema de Francesa es llevar el cemento de Sucre a Santa Cruz, por el costo del transporte. ¿Ya? Si se hacía la fábrica de la tercera línea de Francesa en Francesa, o en Santa Cruz, ¿cuánto era el costo? Cero. De Santa Cruz a Santa Cruz el costo era cero. Entonces se volvía competitiva. Y la segunda razón es que en esa época el mercado de la construcción, que es el parámetro para poder medir el tema del cemento, tenía un crecimiento rápido. Y cuando uno quiere ser competitivo, una empresa, si el mercado crece en 10%, la empresa tiene que crecer en más del 10%. Ajá. Esa era la filosofía, yo lo invito y le puedo mostrar. Recuerdo un dato a propósito de ello. Cuando el país estaba creciendo a un 5%, más o menos, la construcción estaba creciendo 11. a un... 11%. 11%. Iba a decir 10, me iba a quedar corto, pero bueno, crecía de una manera casi inexplicable, muchísimo más de lo que estaba creciendo el país. Así es, y en el 2013 nosotros llegamos con el famoso Frankenstein, el proyecto Kawasaki, porque lo que horno Kawasaki. Fue al final se volvió una línea de producción. Se empezó con un horno viejo que se iba a refaccionar, pero se dieron cuenta que se necesitaba hacer inversiones aguas arriba, o sea, en los procesos anteriores y posteriores. Ya, se hizo eso y con eso llegamos a producir 1 millón de toneladas de cemento por año, y además vendidas, ¿no? Entonces ahí ya no teníamos más a dónde crecer. ¿Qué hacemos? Hacemos una nueva fábrica, pero no en Sucre, por nada del mundo. Ajá. Si ustedes recuerdan, ¿no? Ni un tornillo sale de Sucre, ahora tenemos cerros de tornillos que no están funcionando. Entonces, la filosofía de ese proyecto era producir más para vender más y para ganar más. En ningún momento se pensó en apagar en este caso, las dos líneas existentes, ¿no? Eso fue el resultado de la mala administración de los últimos años. Bueno, revertir 111 millones, y repito con los 111 porque luego maquillaron el dato a 39 millones de bolivianos, porque al final es pérdida, ¿no? O sea, al final es pérdida. Uno va a la caja y ve que no hay plata. Toda esa situación, ¿se puede revertir 111 millones? Yo creo que eso depende de las deudas, o sea, del cronograma de deudas que tenemos, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, el tema de los bonos, que ahí no se puede decir, espérenme mañana o pasado, que se vencen ya en los próximos meses. Eso es deuda, ¿no? Es deuda, eso es deuda. El bono es un certificado de deuda, lo que antes llamábamos el pagaré en los bancos, es exactamente lo mismo. Entonces habría que ver el tema de liquidez, pero reitero, el problema para mí no es inyectar plata para tapar los huecos que hay. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la administración va a seguir de la misma rutina. Y el daño principal ha sido ese, el tema de la administración. Entonces, una de las soluciones más viables ahorita sería que se fusione Francesa con otra empresa, las dos se unen, desaparecen las dos y aparece una empresa grande. Una empresa con mayor competitividad, con menos deuda, con mayor cobertura de mercado y con una buena administración, que es lo que se necesita. Bueno, cuando algo se sigue igual, no se espera que cambie, ¿no? Si todos los días pasa exactamente lo mismo, si siguen las deudas, si siguen los juicios. Yo pregunto, ¿habrá algún síntoma que nos lleve a pensar que algo ya está cambiando para solucionar el problema? Porque si no están cambiando los parámetros, los comportamientos, no esperemos que vaya a cambiar Francesa, ¿no? Definitivamente, esa es la conclusión que más o menos estamos llegando, ¿no? A ver, ¿cuál es el problema? Hay pérdida, ¿de acuerdo? Y mire, Iván,
por más de que digan que ha habido la gestión pasada una pérdida de 39 millones de bolivianos, la pérdida comparada con 2014 no eran 110 millones, eran más de 300 millones. Claro, en 2014 se generó 263 millones de utilidad. Eso se ha perdido. Y ahora se tiene una pérdida de 39, es más de 300 millones que se ha perdido. Entonces, si queremos dimensionar la pérdida por ese lado. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Los ingresos de lo que se tenían bajado, en vez de aumentar con la nueva línea, han disminuido. ¿Por qué? Porque se ha perdido el mercado. ¿Y por qué se ha perdido el mercado? Porque era de hacer la fábrica en Santa Cruz. Eso evitaba que Itacamba ponga su nueva fábrica. Itacamba vio, dijo, no, estos de Francesa no se deciden desde el 2012 hasta el 2016, 4 años que han dilatado el proyecto. No se deciden, yo pongo mi fábrica. Entonces, Francesa ha perdido ese gran mercado. Han disminuido sus ventas, han disminuido su ingreso y sus costos han aumentado. Y en esta diferencia está la pérdida. ¿Qué se tiene que hacer? Aumentar ingresos. Eso es más difícil. Eso se tiene que hacer a mediano o largo plazo. ¿Qué es lo inmediato entonces? Disminuir los costos. Y los costos pasan por costos de mano de obra, costos de energía, que es importante, y obviamente los costos de transporte. Son los 3 rubros principales de costos que se tienen que bajar. Entonces, su análisis, si no se está haciendo nada en este juego, no, los ingresos aquí, los costos aquí, esta era la utilidad. Y en menos de 10 años se ha revertido. Ahora los ingresos son menores que los costos y hay una pérdida. Si no se ve algo palpable, algo real, algo técnicamente demostrado, yo me temo que el futuro es demasiado incierto. ¿Hay algún economista, algún administrador de empresas, alguna universidad que recomiende algo como esto? Modificando los números en los papeles, ¿se puede cambiar la situación? Bueno, Le digo de manera ese es un maquillaje contable. Ajá. Ya se habló el 2017, si mal no recuerdo, de que 17, sí. habían hecho un maquillaje contable. Ajá. Este ajuste que se ha hecho recientemente es típicamente otro maquillaje contable. ¿Por qué? Porque se han cambiado los números. Sí. Quieras o no, digan lo que digan. Eso le pregunto, si en mi caja de ahorro, en mi billetera, usted ve 10 pesos y con números puede hacer aparecer 100 pesos. O sea, ¿hay alguien que recomiende esto? No. Eso está inclusive penado, no penalmente, pero penado en la bolsa de valores. Ajá. Yo me pongo a pensar y digo, no sé cómo la bolsa de valores y la ASFI no han reaccionado ante un cambio repentino de estados financieros elaborados por la propia empresa, auditados por una empresa. No sé, 5 pesos se puede, no sé. No, pero son millones. La contabilidad es una sola. Yo no entiendo cómo se ha cambiado. Escucho algunas opiniones, inclusive de profesionales, pero definitivamente no son convincentes las explicaciones. Y eso le quita seriedad a la empresa. Es uno de los problemas para buscar esta solución que estamos hablando de fusión. Usted se va a fusionar con una empresa que sabe que cambia su contabilidad de un día para el otro. No. 3 requisitos para entrar a la bolsa. Primero, ser sociedad anónima. Francesa es sociedad anónima. Segundo, tener una contabilidad simétrica, una contabilidad real, o sea, de lo que estamos hablando. Y tercero, ser eficiente. Lamentablemente, Francesa los 2 últimos requisitos no los cumple. En este momento, Francesa no puede vender bonos ni acciones en la bolsa. Por eso es que yo hablo de una fusión empresarial, no de una inyección de capital. Pues con la inyección de capital me temo que lleguemos a lo mismo. Licenciado, le agradezco mucho su tiempo, sus recomendaciones finales, su despedida, por favor. Bueno, en todo caso, felicitarlo a usted, porque creo que en circunstancias como estas, la prensa tiene que meter las narices al asunto para hacer despertar por un lado a los responsables y por otro lado a la población. Para mí que Francesa es el motor principal del desarrollo económico de Chuquisaca, ¿no? No se puede ni siquiera comparar con el sector turismo. Todo el sector turismo es pues un ápice de lo que Francesa genera. Entonces, yo creo que este criterio de Doria Bedira, que es coincidente con el criterio mío de hace 4 años atrás,
se debiera estudiar, se debiera ver la posibilidad de implementarlo, porque lo otro no sé. Han pasado 4 administraciones. Estoy hablando de las cabezas, ¿no? De la junta de accionistas y de los directores. Y no han hecho nada. No han hecho nada. Cada vez peor. Se le echó la culpa al COVID, ¿no? En la época del COVID francesa no tuvo pérdidas. Después ha empezado a tener pérdidas. Entonces, mire, yo creo que la cosa va por la decisión ya política institucional, ¿no? De decir, señores, a ver, esta empresa que se maneje como una empresa. Porque es una empresa. De lo contrario, que la conviertan en empresa pública y hagan lo que quieran, que es lo que normalmente se hace. Muchas gracias.